el no desesperarnos por querer llegar a nuestra meta antes de no estar debidamente preparados. No es el tema de estar en el momento preciso cuando las cosas son oportunas, sino en ser uno la persona adecuada para poder aprovechar ese momento, ¿no? Bienvenidos a un nuevo podcast de este programa que se llama Sin Dinero. El único podcast que se enfoca en todo el proceso que tienes que pasar para poder llegar a tus objetivos, ya sea un emprendimiento, inversiones, lo que sea. Y en esta oportunidad tengo a alguien bastante especial y bastante importante en mi vida. Y lo interesante de esto es que va a ser la primera vez que va a salir en cámaras. Estoy muy entusiasmado por esto. Y él es mi papá, Henry. Aplausos para él. Genial, bienvenido. Gracias, hijo. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, muchos éxitos también en tu proyecto, ¿no? Estoy muy orgulloso por este paso que estás dando. Vamos a ver, pues simplemente es el primer paso, ¿no? Así es el primer paso. Muchas gracias, papá. Y bueno, ya saben lo que ha pasado anteriormente con el podcast. Quiero hacer que este podcast sea un poco más personal. El motivo también por el cual también te invité, papá, es que bueno, eres una persona que ha tenido muchísimo recorrido y prácticamente eres de las personas que más avanzado que conozco en temas profesionales. Mi padre ha sido incluso gerente de finanzas de muy buenas empresas, ha llegado bastante alto y me gustaría que personas que también están en ese camino, que quieren llegar a un objetivo similar, escuchen de él todo lo que tuvo que pasar, algunas recomendaciones también de su parte, que estoy seguro que les van a poder servir. Muy bien. Uh-huh. Papá, cuéntame. Siempre normalmente comienzo preguntando qué tal estuvo la semana. ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo tranquilo. Bueno, yo actualmente ya podría decir que estoy jubilado, ¿no? Realizo algunos trabajos, pero bueno, tengo la tranquilidad de que ya tengo 2 hijos, ¿no? Que ya han concluido su carrera, que ya están caminando solos y que en este trayecto pues ya me toca ver las cosas ya un poco ya separado, ¿no? Simplemente observar qué es lo que está pasando y bueno, dar algunas recomendaciones si el momento lo merita y igual también, ¿no? Si es que hay tiempo para conversar o igual me quieras escuchar, ¿no? No, sí, en realidad siempre es interesante bastante escucharte, papá. Sé que has leído también bastante. Sí, creo que lees prácticamente siempre. Entonces, sé que hay mucho que tienes que decir. Ahora, entrando un poquito más sobre todo lo que has estado haciendo a lo largo de tu vida. Tú has estudiado contabilidad, ¿no? Sí, he estudiado contabilidad. De pequeño, bueno, en realidad yo quería ser ingeniero, ¿no? Soy ingeniero frustrado. ¿Y qué pasó? y siempre tenía el querer conocer o entender cómo funcionaban las empresas, ¿no? Siempre tenía ese tema de hacer un símil como hacen los médicos, ¿no? Te investigan, te ven, te analizan, ven ciertos indicadores y ven si estás bien de salud, mal de salud, si tienes que ajustar algo, si tienes que tomar algo. Y yo decía, bueno, ¿y con las empresas se podrá hacer lo mismo? Y de primera instancia, pues no elegí esta carrera, ¿no? Yo quería ver de repente ingeniería industrial, o de repente economía, o de repente administración. Pero al final se dio esta carrera luego de ir investigando, buscando y en el camino, ¿no? Se fue dando muchas situaciones que al final me enrumbaron para acá, ¿no? Yo podría decir que tuve la suerte de estudiar en la Universidad Católica. Ahí hay 2 años de estudios generales donde te permiten un poco ir pensando, ¿no? Ir viendo cómo se va
a ir desarrollando tu futura carrera. Y tienes también un apoyo de un grupo de psicólogos que tú puedes ir a consultar, puedes ir modulando lo que tú quieres o hacia donde tú quieres ir, ¿no? Entonces yo fui aprovechando todos esos servicios de la universidad y fui, si bien inicialmente mis papás pensaron que yo había ingresado a ingeniería, pues ¿De verdad? sí, Eso no lo sabía. cuando yo ingresé, todos decían pues es futuro ingeniero, ¿no? Pero después le di la sorpresa que no. Yo tenía un primo que había estudiado economía y vi que le iba bien, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a probar economía. Pero ya en la universidad me di cuenta que por ahí no iba el tema, al menos como enfocaba la universidad la economía, pues no era de mucha investigación, de mucho más estudio macro, y yo quería algo mucho más situado a un tema más puntual, más micro, más de empresa, ¿no? Entonces llegó un momento en que tuve que tomar esa decisión y cambiar, ¿no? Bueno, también tuve oportunidad o sea, los estudios nunca son concluyentes, ¿no? Tú acabas una carrera y uno siempre continúo aprendiendo. Ahora mismo que ya estoy jubilado, bueno, continúo aprendiendo, continúo viendo las cosas de repente, no con esa misma presión que uno tiene cuando es joven, cuando tiene una familia, cuando tienes que llevar la plata a la casa, pero vas modulando tu carrera y vas viendo qué necesitas para ser un mejor profesional. Y bueno, me dio la oportunidad de estudiar una maestría en finanzas, porque vi en un momento que necesitaba entender un poco más y estar mucho más especializado en ese tema, ¿no? Y ver también temas de administración, ¿no? Cómo llegué ahí fue curioso, ¿no? Porque yo cuando cumplí los 25 años, me acuerdo apagando mis 25 velitas y yo iba caminando en mi carrera, pero sin un rumbo fijo, simplemente hacia donde me llevara el camino. Dije, no, yo termino la universidad, voy a trabajar, voy a hacer esto, pero no tenía el enfoque que necesitaba para saber a dónde tenía que apuntar, ¿no? Y yo creo que es muy importante enfocarte en lo que quieres y que eso que tú quieres te guste. Porque si te gusta, pues lo vas a hacer bien, vas a estar motivado, ¿no? Alguna de estas lecturas de las que tú comentas, pues te dice eso, ¿no? No te enfoques en el dinero, sino enfócate en lo que a ti te gusta, ¿no? Y haciendo lo que a ti te gusta y resolviendo problemas de la gente con lo que a ti te gusta, pues bueno, dicen, el dinero Viene solo. va a venir solo. Exacto. Tú dirías, Entonces, dime. no, y bueno, para hacer el cuento corto, apagué mis 25 velitas y me vino la crisis existencial, ¿no? Uno no nace en el puesto que uno quiere estar, ¿no? Yo era asistente de contabilidad, ganaba un sueldo pequeño y ya tenía un cuarto de siglo. Entonces dije, bueno, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Esto es lo que yo quiero. Y en ese momento dije, bueno, no, no sé por qué se me metió la idea, pero dije, bueno, los gerentes ganan bien, yo quiero llegar a ser gerente de alguna empresa, ¿no? Y yo creo que ese es el punto de partida, ¿no? El deseo, el querer algo, el desear algo, es el primer paso para comenzar. Después ya uno va construyendo, pero yo creo que el primer paso es ese choque que uno tiene en verse en dónde está, dónde quiere estar uno y finalmente qué cosa es lo que uno quiere ser. Y ahí comenzó todo, ¿no? Ahí comenzó mi carrera y algo que tengo presente, muy presente, que me decía mi esposa, siempre me decía, pues tú caes siempre parado, ¿no? Porque siempre las cosas que yo de repente quería no se daban inmediatamente, o sea, había todo un trabajo previo que hacer, pero finalmente las cosas se acomodaban, ¿no? Como que todas las cosas iban fluyendo y se acomodaban hacia ese tema que yo había de repente en algún momento deseado, soñado o añorado, ¿no? Interesante. ¿Y tú dirías que ya cuando en medio de la carrera de contabilidad tú dijiste ya me comenzó a gustar
la carrera o más bien lo que te gustaba era poder llegar a esa ambición que tenías de ser gerente? En realidad yo lo que quería era entender eh, cómo, cómo se dirigía una empresa. ¿No? Y yo mucho veía pues que se basaban en indicadores, ¿no? O sea, cuánto vendiste, cuánto vendí el mes pasado, cómo producí, cuánto de merma tuve y muchos indicadores que se van dando a partir de la información que tú puedes, de la información cuantitativa de la empresa, ¿no? Entonces, no es que yo tenía la facilidad para entender los números, pero me metí en ese terreno, ¿no? Dije, bueno, el tema va por aquí. La contabilidad me permitía entender a partir de ciertos datos, los estados financieros, los estados de resultados, cierta información de la empresa, pero que era información, podríamos decir, histórica, pero que no era completa, ¿no? Había una parte de la contabilidad que era llegar a esos números, que yo había comenzado a trabajar eso cuando era asistente, pero la verdad que eso nunca me gustó. Entonces dije, voy por este otro camino, ¿no? Y comencé a trabajar ese camino, ¿no? No se dio inmediatamente, hubieron muchos tropiezos, tuve que en el camino aprender nuevas habilidades, ¿no? Y asumir muchos retos, aprender cómo cumplir con los resultados que se requerían y fue todo un proceso, ¿no? Es importante eso, ¿no? El no desesperarnos por querer llegar a nuestra meta antes de no estar debidamente preparados, ¿no? No es el tema de estar en el momento preciso cuando las cosas son oportunas, sino en ser uno la persona adecuada para poder aprovechar ese momento, ¿no? Y obviamente me faltaba mucho camino por recorrer que se fue dando justamente en este transcurrir, ¿no? Entonces es importante no solamente, como decía al principio, focalizarte en ese deseo, sino tener esa paciencia para ir formándote y ir viendo poco a poco los resultados, ¿no? Muchas veces nosotros los fracasos pues de repente como dicen, nos bajonean, ¿no? Pero esos fracasos son muy importantes porque te permiten, mediante la prueba y error, ir corrigiendo las cosas sobre el camino, ¿no? Si nunca nos equivocáramos, pues nunca veríamos nuestros errores, ¿no? Entonces yo creo que es algo que he ido aprendiendo en la vida, ¿no? A no frustrarme, a entender que es un proceso y que tengo que caminar en ese proceso, ¿no? Y ahora mismo, ¿no? En este nuevo proceso que me toca caminar, ¿no? Y interesante. ¿Y cuál dirías, hablaste también de los retos que te tocaron pasar para llegar a poder ser gerente? ¿Cuál dirías que ha sido el reto más grande que has tenido para llegar a Bueno, eso? en realidad fueron dos momentos, ¿no? Porque yo no nací siendo gerente, tuve la oportunidad de dirigir una empresa, tenía los conocimientos de repente, pero no tenía la experiencia. Hubo una empresa que me dio la oportunidad de desarrollar todo este tema. Fue la que te mandó al extranjero. Bueno, posteriormente me mandaron al extranjero, pero inicialmente uno ve pues al gerente como que nunca hace nada, ¿no? Dices, bueno, si todas las cosas las hace el resto, ¿cuál es su trabajo? ¿No? Y uno piensa que simplemente haces trabajo de relacionista con las personas, ¿no? Pero en realidad tienes tantas cosas y tantas metas que cumplir que al final no sabes por dónde comenzar o a qué darle prioridad. Entonces ese fue el primer reto, ¿no? Ordenarme y ver cómo trabajar con el equipo que tenía a cargo, ¿no? Había muchas cosas que eran importantes y al final había que consolidar toda una información que había que reportarla posteriormente, pero el tema era por dónde comenzar, por dónde ir cerrando brechas y teniendo ya los datos, cómo ir corrigiendo si no se daban los resultados que querías. Entonces sí fue complicado, ¿no? Y el reto importante fue cuando fui al extranjero, ¿no? Me tocó trabajar en México
Podríamos decir que es un país que tiene ¿Una cultura parecida? una cultura parecida a la nuestra, pero no es así. Los peruanos somos, o sea, hablamos el mismo idioma, pero tenemos matices totalmente distintos, ¿no? El peruano, nosotros como peruanos, de repente pensamos de una forma totalmente distinta, ¿no? Yo me fui con todo mi manual, con todas las cosas que yo ya había aprendido y desarrollado y la experiencia que tenía acá, a quererla implementar allá. Y todo un primer año, pues las cosas no resultaron, no caminaban, ¿no? Y tuve que aprender, gracias a un coach que tuvimos allá, primero cómo pensaban los mexicanos, cómo ellos entendían el trabajo, ¿no? Cómo ellos podían conceptualizar lo que uno quería hacer y cómo uno podía meterse en su cultura, en la cultura de la organización, para poder hacer que las cosas funcionen. No solamente era una receta técnica, sino era un tema de poder encajar en ese lugar, ¿no? Entonces sí, costó bastante trabajo. Pero bueno, fue una experiencia importante en mi vida, importante también para ti, Sí. para todos, porque fuimos todos juntos allá en familia, Sí. y tocó asumir muchos retos, ¿no? Tú dejar a tus amigos, tú cambiar de colegio, enfrentarte a nuevas situaciones que se dieron en un contexto totalmente distinto a algo que ya conocíamos acá, ¿no? Claro. Bueno, yo no tenía tanto uso de razón en ese tiempo cuando cambié, porque mi infancia fue allá, entonces realmente no es que haya vivido demasiado cuando recién nací acá. Lo que pasa es que, bueno, cosas que he ido leyendo, ¿no? Ajá. En los primeros 5 años de nuestra vida nosotros trabajamos más el subconsciente, ¿no? Hay unos autores que te hablan sobre el tema de cómo funciona el cerebro, ¿no? Un tema complejo, pero que te lo hacen. Joe Dispenza es uno de mis autores favoritos, que te dice pues que durante tus primeros años tu cerebro, dicen que es una esponja porque realmente es una esponja. Tu parte consciente no entiende ni conceptualiza las cosas, simplemente tu cerebro recibe. Y eso que recibe se siembra en tu subconsciente. Entonces, muchas de las cosas que tú eres es por las cosas que has vivido y que de repente no te das cuenta porque eres así. Eres así por cosas que tú no entiendes que viviste en esa primera infancia. Primero, de 1 a 5 años es determinante en nuestra vida. Interesante. Sí, es loquísimo, ¿no? Bueno, ahora que estoy jubilado me ha dado tiempo para leer todo y eso. descubrir todas esas cosas. Qué bueno. Y bueno, tú dirías entonces que los retos son, bueno, al no haber tenido experiencia y el hecho de haber estado en el extranjero. ¿A qué edad fue que te volviste gerente por primera vez? 30 y tantos, no recuerdo, 35 creo. 35, o sea, pasaron de repente 10 años, ¿no? 10 años A los 25 dije, quiero, Claro. pero no sé de inmediato. O sea, Fueron 10 años. me dieron jefaturas, tuve gente a cargo, fui contador general, y de ahí me dieron la oportunidad de ir subiendo poco a poco, ¿no? No, o sea, se dio la visión, como digo, y el deseo, se dieron las circunstancias, porque yo me acuerdo que una vez venía en el auto y le comenté a mi esposa, pues, ¿cómo habría una empresa que me lleve al extranjero con todos los gastos pagados para trabajar afuera? Yo creo que eso es complicado que se dé, ¿no? O sea, esos sueños son complicados y creo que no pasaron ni 6 meses y se dio la propuesta y se dio la oportunidad y no lo pensé 2 veces, ¿no? Nos fuimos. Oh, qué chévere. Y como parte de ser gerente, a mí me llama mucho la atención el hecho de manejar grupos. ¿Fue difícil eso? Sí, es complicado. Cada persona es un mundo. Cada persona reacciona de forma distinta. Entonces, para llegar a cada una de las personas, porque al final tú no haces la tarea, tú tienes que hacer que la tarea se haga.
Sí. ¿no? Entonces, la gente que trabaja contigo es la gente que o te hace sobresalir o te hunde. Entonces, obviamente hay todo un proceso de selección, o sea, de la parte de recursos humanos, de buscar la persona adecuada, de buscar el perfil que se dé más al puesto que tú estás buscando, ¿no? Que tenga el perfil adecuado. Pero finalmente el tema de la interrelación, el tema emocional, el tema de hacer clic con las personas es muy importante, ¿no? Y el lograr pues que las personas estén motivadas para cumplir los objetivos es todo un reto, ¿no? No siempre estamos motivados, no siempre nos levantamos con el pie derecho y no siempre estamos con la misma disposición todos los días, ¿no? Pero todos los días tenemos que cumplir, tenemos que acercarnos a lo que queremos y tenemos que seguir todo ese proceso. Entonces, ese es el reto finalmente, ¿no? Interesante. Y sé que tú estuviste, si bien has estado en varias empresas que han sido también buenas, has estado trabajando eh, mayormente en clínicas, ¿no? Sí, estuve un tiempo trabajando, para decir, unos 6, 7 años en el sector de salud, ¿no? Es un sector complejo, ¿no? Porque en esos tiempos donde yo comencé a trabajar en la parte de salud, entender la salud como una empresa o como un negocio, pues Debe ser sido bien complicado. es complejo, no es quitarle Sí, todo, o sea, es un poco de repente deshumanizar sí, el servicio me de salud, imagino. ¿no? O sea, es complejo querer ver a través de los números lo que está pasando en una realidad con una persona que viene pues buscando justamente una atención porque su salud ha sido resquebrajada, ¿no? Es complejo, es una tarea muy, muy compleja en la que entra en juego pues muchos factores, ¿no? El tema del médico, que es un profesional pues con muchos años de estudio, el querer que encaje en la mentalidad de una empresa, buscando eficiencia en su atención, buscando el tema de tener los medicamentos adecuados, ¿no? Para que el paciente pueda recuperar su salud en el tiempo adecuado. Eh, Al final es complejo y muchas veces pues, cualquier presupuesto se pueden escapar de las manos, ¿no? Hay muchas cosas que no se pueden medir, ¿no? Una vez, o sea, uno puede ir de repente por un resfriado y termina con un tema un poco más grave y la Complejo. cuenta puede aumentar, ¿no? Entonces en esos tiempos pues había el tema de que los seguros estaban incursionando en trabajar con las clínicas, ¿no? Y muchas veces pues en el afán de querer curar el paciente, el seguro muchas veces pues no reconocía mucho de estos esfuerzos, ¿no? El seguro simplemente te ponía un monto, un margen, y si con eso no cubría, ya tú asumías la diferencia de la factura como empresa, ¿no? Entonces llegar a un equilibrio era complejo, ¿no? Más pues como lo podría entender también el profesional de la medicina, ¿no? O sea, porque en algún momento pues había que indicar qué cosa debía haber en farmacia, qué cosa se podía de repente recetar, ¿no? Y visto pues desde ese punto de vista era complejo, porque bueno, nosotros como administradores podíamos ver la eficiencia, pero de repente no podíamos ver la otra parte, que era la salud del paciente. Y el médico como médico podría ver eso que se llama eficacia, ¿no? O sea, tomar todas las acciones posibles para que el paciente sane sin importar Al final salga en la cuenta. cuánto salga en la cuenta, ¿no? Entonces había que poner en equilibrio ambas cosas, ¿no? Claro. Ese era todo un reto. Bueno, si es que alguien que nos ve que esté pensando trabajar en el sector salud, ya sabe Al menos a en lo la que se parte enfrenta. administrativa, ¿no? Sí, Yo creo que ahora pues el tema
ha mejorado bastante, ya hay carreras que te especializan como un profesional de administración en el tema médico. Inclusive muchos médicos llevan especialización en administración o gestión de empresas de salud, ¿no? Entonces yo creo que ahora actualmente uno está mucho más preparado. En esos tiempos no había ese tipo de facilidades y uno iba poco a poco creando las cosas, como dicen, caminando, uno caminaba y iba creando el camino, ¿no? Era un poco eso el tema, ¿no? Ahora, por ejemplo, la Universidad Cayetano tiene especialidades no médicas en las que forma administradores de sector salud, ¿no? Y hay indicadores, ya se puede trabajar desde una óptica más profesional, desde el punto de vista de gestión de una empresa de salud, ¿no? Bueno, y en este podcast hablamos mucho acerca de los errores o de repente las cosas donde no nos fue tan bien al momento de querer lograr un objetivo, en tu caso ser gerente de finanzas. ¿Tú consideras que en pro de poder haber llegado al puesto donde estás, cometiste algún error monetario o tuviste que hacer algún esfuerzo de más o fue sencillo por ese lado? El tema de manejo con las personas que están bajo tu cargo no es complicado. Pero por tu lado, o sea, en el sentido de que tú has gastado de más o has necesitado, o sea, especializarte o alguna cosa. No, definitivamente muchas veces las cosas no salen como tú quieres, ¿no? Y obviamente he necesitado especializarme, ¿no? Muchas cosas las puedes aprender en el campo, pero necesitas tener un background, algo que te sustente y que te diga las cosas se hacen de esta forma. De ahí tú ya puedes ir readecuando las cosas, pero sí, yo creo que es importante el tema teórico, ¿no? Ya alguien recorrió el camino, ya alguien descubrió la pólvora, entonces no tienes tú que hacer ese doble trabajo, simplemente es ver, primero tener el conocimiento. Muchas veces dicen que el conocimiento es poder, pero eso es falso. O sea, el poder realmente está en el conocimiento aplicado, claro. ¿no? Entonces, cuando tú ya ese conocimiento lo puedes aplicar y puedes diseñar estrategias que te van a ayudar a hacer soluciones o a ver cómo hacer un determinado trabajo, entonces sí, en ese momento ya eres un experto, ¿no? O ya eres una persona que ya sabe cómo manejar ciertas situaciones, ¿no? Pero también eso es un camino y es un tema de focalizarte y poner todas las cosas de repente en segundo plano o en stand-by y ir sobre esas cosas que son tu objetivo, ¿no? Claro. O sea, también preguntaba porque yo sé que has estudiado maestrías, te has especializado también bastante, pero también has tenido cursos o diplomados incluso también que no son fáciles de tener, por ejemplo, en Centrum. Sí, bueno, ahí lo que pasa es que llegó un momento, eso fue ya cuando me jubilé. Ya. No, eso ya fue después, ya cuando yo, o sea, salí, dije, ¿ahora qué voy a hacer de mi vida? No, ya la pensión que junté va a tener que alcanzarme hasta el día que me muera, o si no me vas a tener que mantener. O sea, que no, entonces está complicado el tema. Y sí, comencé a investigar muchas cosas. Busqué al inicio, mucho escuché del trading, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿cómo es esto? Vamos a ver de qué se trata, ¿no? Si yo he visto finanzas, algo sé de inversiones y funciona. A ver si funciona. Entonces me metí en todo este tema del análisis técnico, que las velas y todas esas cosas. ¿Y en Centrum también viste? No. Eso en ese tiempo, estoy hablando de, a ver,
cuando 2017, 2018, Ajá. el tema no estaba muy desarrollado como ahora, ¿no? Ahora en Internet encuentras muchas cosas, en ese tiempo no encontrabas. Y los cursos que habían eran muy caros y los cursos que te daban eran muy a lo teórico, ¿no? Que si una vela roja, que si una vela verde, que la mecha no sé cuánto, o sea, no te decían cómo armar tu estrategia o cómo tú saber en qué momento entrar, en qué momento salir, o sea, qué indicadores podías ver en el mercado. Claro. Entonces, y los cursos eran caros, ¿no? Por decirte, un curso de un mes me costó como $400 y no aprendí nada, ¿no? O sea, no entendí realmente. Después me di cuenta, ¿no? O sea, no es que tú tengas el conocimiento y con eso ya eres o sea, ya puedes ser un trader de éxito, ¿no? O sea, es como el empresario. No es, o sea, tú tienes que ser la persona adecuada para hacer eso. No todos pueden ser, todos los que estudian Trading puede ser pueden ser traders. trading. Tienes que tener Yo tú, no, por ejemplo. claro, tienes que tener no solamente la habilidad técnica, sino el tema psicológico, el temple, Sí. el saber, o sea, el tema de cómo medir el riesgo, y definitivamente pues no era para mí. Entonces fue un tema que al final desperdicié dinero, perdí parte de mi jubilación probando algunas cosas ahí y no fue. De ahí probé el tema de tecnología. Dije, bueno, hay cosas en tecnología que si yo las hubiera conocido cuando trabajaba, se me hubiera facilitado más la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que uno necesita información de la empresa, pero muchas veces cuando esa información no está automatizada y la tienes de boca en boca o la tienes anotada nada más, Claro. es complicado. O dependes de un área tecnológica que en el lenguaje que tú le das lo que tú quieres, a lo que ellos entienden, que al final a lo que ellos programan y al final al resultado que te dan, pues muchas veces no te dan lo que tú quieres, ni en el tiempo que tú lo necesitas. Claro. Entonces dije, no, yo quiero aprender cómo sacar mis informes a través de haber alguna herramienta. Entonces me metí a este tema Analítica, creo. de analítica. Sí. Era un diplomado en el cual pues el 99% eran ingenieros de sistemas, ¿no? O sea, había un contador que era yo y había un abogado. Estábamos en la luna, porque cuando se hablaba pues del tema de manejo de base de datos, el tema de los programas del SQL, de todas las cosas de cómo se maneja eso, pues en la luna, ¿no? O el tema, en ese tiempo ya se hablaba de machine learning, ¿no? De cómo uno podía automatizar, pero alimentando de información a un cierto modelo en el cual tú podías hacer que ese modelo aprendiera algo para que después lo haga y haga el análisis, ¿no? Y había un programa en Orange y Claro. ya ni me acuerdo. O sea, habían temitas que fui descubriendo. Y de ahí tuvimos unas clases con gente de España, de una universidad allá, que igual o sea, me voló el cerebro, ¿no? O sea, dije, tantas cosas que uno no sabe, pero que están allí, que al final sé que están allí, pero al final tampoco tengo la formación como para entenderlas y hacerlas, ¿no? Y bueno, vino también justo en ese tiempo vino pues la bendita pandemia. Un buen día en clase nos dijeron, esta es la última clase, han pedido que se suspenda todo y en ese momento no pensé que el tema era tan grave, simplemente cerraron la escuela, cerraron todo y ahí quedó, ¿no? Entonces fue un tema que realmente se truncó, ¿no? Aprendí mucho ahí. O sea, aprendí en el sentido de no nuevas habilidades, sino que había todo un mundo que yo desconocía, ¿no? Había todo un tema con muy buenos maestros que había mucho potencial para aprender
Y bueno, ahora ha venido pues todo este tema de la inteligencia artificial, Ya se debe haber abierto muchas más cosas para claro, aprender. ya es el conocimiento profundo, ¿no? No sé cómo le llaman el DIF, el DIF, ¿cómo le llaman? Ya no es el machine learning, sino son lenguajes pues que Por soltar un nombre, Deep Knowledge, algo así. no recuerdo cómo es, pero ya el tema es, o sea, está mucho más avanzado, ¿no? Claro. El tema es saber cómo manejarlo, cómo encajar en todo eso. Y bueno, sé que también has estado aprendiendo mucho sobre inteligencia artificial y todas esas cosas. Y bueno, de repente ya en otro podcast ya vamos a hablar un poco más acerca detalle, pero bueno, mi padre ha sido una persona que se ha metido en muchísimas cosas, además de ser gerente de finanzas. Sí, Claro, y bueno, el tema importante es que uno nunca termina de aprender, ¿no? tal cual. Tal cual. Pero lo otro importante también es que nuestro objetivo de aprender las cosas es poderlas aplicar y finalmente poder encontrar ese nicho para poderlas monetizar, ¿no? Tal Entonces, cual. ese es el tema eh, finalmente del emprendimiento, ¿no? Yo no nací como emprendedor, nunca se me prendió la luz de querer poner una empresa, ¿no? Y bueno, en este tiempo que he estado jubilado, pues he tenido tiempo de leer, de entender, comenzar con esta lectura de Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, entender los cuadrantes, empezar con La mente millonaria y con muchas lecturas que te dicen, no es el tema de querer, sino es el tema de ser, ¿no? Y uno puede llegar a ser, pero hay todo un trabajo De por medio. de por medio, ¿no? Hay todo un tema de aprendizaje y de aplicación de ese aprendizaje. El tema es no quedarte quieto o no quedarte en la frustración, ¿no? Porque muchas veces uno se tropieza, se cae, se golpea, se tropieza, se cae, se golpea y llega un momento en que muchas veces ya no quieres levantarte, ¿no? Entonces, yo muchas veces le echo la culpa de repente a la edad, ¿no? A las veces que hemos conversado, ¿no? O sea, te caes tantas veces que dices, ya estoy cansado, ya no quiero más, ¿no? Pero finalmente, si tienes vida, si todavía tienes conciencia de las cosas y tienes ese bichito de querer seguir adelante, pues vamos adelante, ¿no? Hasta que nuestro Padre arriba nos diga hasta aquí nomás. Tal Entonces, cual. tal cual hay que seguir caminando sin tener miedo a eso, al fracaso, ni caer en algo que leí en un libro que también me voló el cerebro de Napoleón Hill, ¿no? O sea, yo a Napoleón Hill lo dejé muy de lado porque decía, libros de 1930 son muy antiguos como para entender nuestra realidad. Y cuando leí su libro de Hágase rico, creo que eso... Piensa ya a ser rico. Piense yo, ¿cómo vas a pensar y hacerte rico? ¿No? O sea, no es tan fácil como eso. Cuando vi todo ese trasfondo, cuando vi que no era... O sea, el título era muy sencillo, muy sugestivo, pero para llegar a eso, él había entrevistado a un montón de gente, pero gente de primer nivel. O sea, él había podido convivir con Henry Ford, había podido convivir con Edison, había podido convivir con mucha gente que había hecho grandes negocios en esos tiempos y pudo haber sacado todo ese extracto de cómo ellos llegaron a ser lo que llegaron a ser, ¿no? Y finalmente, pues el éxito no vino de la noche a la mañana. O sea, Edison tuvo que fallar 9.999 veces para encontrar una vez lo que realmente pudo encontrar el resultado que él quería, ¿no? Igual que Henry Ford, igual que muchos grandes de esa época, ¿no? Y bueno, otros libros también que son un poco más de repente metafísicos, ¿no? Hay uno que es algo así como Conversando con el Diablo. Ah, sí. Sí. Ese no lo conozco. Ese libro, en realidad él usa al personaje para un poco criticar,
¿no? El cómo nosotros somos condicionados por la sociedad para ser lo que somos y estar tranquilo en donde estamos, ¿no? La educación, la religión y muchos temas controversiales que para la época de Napoleón Hill estaban muy complejos. O sea, ese libro se publicó recién en este siglo, o sea, en el 2011 me parece, a pesar de que se había escrito 70 o 100 años atrás, ¿no? Donde él te dice, ¿no? Que mucho tema de cómo es la educación finalmente hace que tú no te formes como emprendedor. Y ahí iba el punto, ¿no? No somos formados buscando justamente ese objetivo de tener tu empresa o como le llaman ahora, tu emprendimiento. No somos preparados para eso. Nos meten mucho temor en el sentido de que te van a ir mal las cosas, de que vas a gastar mucho, de que y N cosas, ¿no? Que al final te frenan y no hacen que más gente intente dar ese paso, ¿no? Entonces, ese salto que, bueno, yo en mis años me gustaría darlo, ¿no? Es complejo, es complicado porque tengo que cambiar la mentalidad de haber sido un empleado a estar al otro lado, ¿no? Entonces, claro. Eso es lo complejo. Y el dejarte de... Pero igual como empleado has llegado a lo más alto posible. O sea, sí, es cierto. O sea, al manejar una empresa entiendes mucho de cómo se tiene que manejar la empresa, pero al final, estando tú como dueño de la empresa, el tema es totalmente distinto. ¿No? Y tu pensamiento, o sea, tienes que ser tú con distintas personalidades o distintas visiones, ¿no? O sea, si tú vas donde un cliente tienes que hablar, de repente, por poner un ejemplo, hablarle como un abogado, ¿no? O sea, tener una labia que convenza. Claro. Y si tú tienes que investigar algo, tienes que ser como un detective. O sea, tener esa precisión de comenzar a buscar los hallazgos. Y si tú tienes que pensar como un científico, comenzar a juntar toda la información que tú tienes para ver por dónde tiene que caminar tu empresa, por dónde tienes que enfocar cada una de las personas que tú tienes. Entonces tienes que tomar múltiples decisiones y tienes que hilar tan fino como cada uno de ellos, ¿no? Y si tú quieres inventar algo, pues tienes que inventar un producto como un artista, inventa un lienzo que fuera de serie, ¿no? Entonces tienes que tener todas esas distintas visiones en una sola persona para lograr que eso camine. Porque, bueno, sí, hay estadísticas que te dicen pues, que de cada 10 negocios solo 2 van y, bueno, todos esos temas... Que también te asustan. Claro, que finalmente terminan de asustar a las personas, ¿no? Que quieren emprender. Sí, bueno, y me gusta también, ahorita ya estamos ya prácticamente terminando el podcast, pero pienso que hay bastantes cosas muy importantes que nos has dicho y con las que me quedo, sobre todo también con esto último que has dicho, que para emprender una persona tiene que prácticamente tener bastantes personalidades al momento de tomar el mando de su negocio. Quisiera saber qué es lo que tú le dirías a las personas que están interesadas o bueno, que ahorita son empleadas y quieren llegar a lo más alto de sus empresas posible. Alguna recomendación y también ahorita en la etapa en donde estás tú, ¿vale la pena todo ese esfuerzo? Particularmente yo creo que sí, por todo lo que veo que has logrado y por la visión que ahora tienes, pero me gustaría saber tú qué opinas y cómo de repente alguna persona que dice, yo quiero ser empleado, me estoy esforzando mucho por mi trabajo, pero también está como con ese bichito del emprendimiento. Yo creo que todo comienza por el deseo, ¿no? Uh-huh. Si tú quieres, lo haces, ¿no? Porque hay muchas personas que, o sea, no es malo ser empleado. Uh-huh. Si tú estás contento con lo que tienes, estás de repente en tu zona de confort y no quieres más, pues no quieres complicarte la vida, o sea, con eso estás bien. Entonces, está bien, no es malo. No es malo.
ni tampoco es bueno, ¿no? O sea, estás feliz con lo que tienes, pero si tienes ese bichito oye, no estoy contento con esto, puedo hacer esto, y tienes el deseo y te gusta además que lo que vas a hacer, como te gusta, vas a estar enfocado, porque es importante el enfoque, ¿no? Eh, Lamentablemente nos han vendido la idea del multitask, ¿no? De la multitarea, de que nosotros podemos hacer muchas cosas y prestar atención a muchas cosas a la vez, y no. El ser humano no está, ni las mujeres siquiera, ¿no? Que dicen que pueden hacer muchas cosas a la vez. Entonces, no, nuestro cerebro está hecho para enfocarse. No, es como la luz láser, tú te enfocas en algo y terminando de hacer ese algo, lo sueltas y te vas sobre otra cosa. Hay un libro interesante, un chico joven que se llama Enfócate, que él te habla mucho de todos estos distractores, ¿no? Que finalmente hacen que uno fracase, ¿no? Porque uno, por ejemplo, se aburre. Entonces, como te aburres, te pones a ver múltiples cosas, ¿no? Y plataformas como el TikTok, por ejemplo, no te digo que es malo, sino que aprovechan ese tema, ¿no? Como no te enfocas en algo y si tú pones algo que es muy largo, ya te aburres, entonces quieres algo que pase y después vas a otra, y después vas a otra, y después vas a otra y a otra cosa. Entonces ese desenfoque hace que tú finalmente no concluyas nada. Entonces, resumiendo, que tú quieras hacerlo, que te guste hacerlo, y si te gusta hacerlo, que te enfoques. Y si te enfocas, planificas. O sea, tampoco porque tú ya me enfoqué y quiero las cosas rápidas, no, tienes que tener esa paciencia de seguir como le dicen, el proceso, porque el proceso te va a formar, el proceso te va a enseñar, en el proceso te vas a caer y vas a entender qué hiciste mal y cómo corregir eso que has hecho mal. Es todo un proceso de aprendizaje. Entonces lo otro es no darte por vencido a pesar de esos resbalones, esas caídas, ¿no? Y también ese tema, te digo, de pensar como científico, porque también uno tiene que saber en qué momento ya el esfuerzo es inútil, ¿no? O sea, cuándo tengo que ya algo dejarlo ir, porque también no es yo me esfuerzo y eso va a salir y como sea, no, o sea, llega un punto en el que uno también debe saber en qué momento ya es un costo hundido, ¿no? Y buscar otra opción de repente, ¿no? No buscar recuperar ese tiempo porque no lo vas a recuperar, es un costo hundido. Entonces, todas esas cosas las vas aprendiendo en el camino, pues. Y tienes que estar dispuesto a aprenderlas, ¿no? Es parte de... Claro, no te puedes frustrar si pasa algo así. Te vas a frustrar, pero el tema es que tienes que continuar adelante, siempre con tu mente y obviamente descansando adecuadamente. Si uno no descansa, no recupera y no eres claro en tu enfoque, en tu pensamiento, ¿no? No por trabajar 24 horas vas a ser eficiente en lo que tú quieras lograr. Tiene que haber un momento de descanso, de recuperación. Muchas veces, y hay autores que te hablan de esto, ¿no? Muchas veces en el cambiar de ambiente, en el dormir, inclusive, hace que tu enfoque cambie, ¿no? De repente tú despierto, estás machaque y machaque algo y no entiendas. Y por eso muchos te dicen, consúltalo con tu almohada, porque muchas veces pasa eso. Duermes y al día siguiente, oye, esto no se me había ocurrido. Fíjate que estuve dándole tantas vueltas, pero... Era fácil. Era por acá el camino. Y sí, o sea, tenemos una mente subconsciente que es el 95% de todo este tema racional que está ahí. No sabemos que está ahí, pero está ahí viendo y buscando y trabajando sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Es impresionante, ¿no? Muy, muy interesante. Bueno, a mí me falta un poco el tema del dormir. Pero, bueno. Lo tienes que hacer. Sí, lo tengo que hacer.
Pero bueno, muchísimas gracias papá, por todos los consejos que has dado. Pienso que hay muchísimo material importante que la gente que mira este podcast va a poderse llevar definitivamente. Ya saben, si es que alguna persona está pensando, bueno, es empleada, quiere llegar al punto que mi papá también llegó, o de repente está en esa indecisión entre si ser empleada, ser emprendedor, o también quiere aprender de todo lo que mi padre nos ha enseñado eh, durante todo este podcast. Estoy seguro que todo este episodio le va a servir muchísimo. Muchísimas gracias nuevamente por el tiempo, papá, que te has dado para poder estar acá. Ya saben que todos los sábados subimos un episodio nuevo en este podcast de Sin Dinero. Muchas gracias. Gracias, gracias.